Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al encuentro del día de hoy. Y qué hermoso es saber que hoy podemos disfrutar de este encuentro a través de las redes sociales. Y bueno, quiero leerte un pasaje que quizás he conocido, pero que a mí realmente me invita a hacer esto. Dice: venid, aclamemos alegremente al Señor, a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y es esto lo que quiero invitarte en esta tarde, en esta noche, que vos puedas con alegría clamar y alabar a nuestro Dios. Y así que te invito a que disfrutemos del encuentro del día de hoy. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios. Buenas, ¿cómo están la iglesia de Santo Tomé? Te queremos dejarle un saludo enorme de la iglesia Jesucristo, mi esperanza, a todos los que están viendo este estreno. Y queremos bendecirte con esta canción que habla del amor de Dios en nuestras vidas y de que Él tiene planes preparados para cada uno de nosotros. Mi nombre es Cristian, me conocen todos como el Kili. Soy esposo de Marianita Ravelino, muchos de los que están ahí la conocen. Así que queremos adorar junto a ustedes, iglesia, con esta canción. Dios los bendiga. Te acompaña con tus manos allí y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. ¡Vamos! Decimos: Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Decimos: brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad. Decimos: brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos del lado de la victoria, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decimos: y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Pues nos detendrá. Decimos: mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria
Buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión me gustaría compartir un tema de las Escrituras que le podríamos poner un nombre muy vigente. Tal vez podría ser el siguiente: lavate las manos, conserva la distancia social, quédate en tu casta. Dirás, Walter se equivocó, dijo casta, no dijo casa. No, sí, la palabra es casta porque voy a hablar acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, era un grupo que originalmente tenía objetivos religiosos. Este grupo comenzó a funcionar más o menos en el año 580 a.C., cuando el reino del sur cayó de mano de los babilonios y fue llevado cautivo gran parte del pueblo, otros murieron. Fue destruido el templo que había hecho Salomón, con todo el lujo y la opulencia que tenía. Los elementos sagrados fueron hurtados y el pueblo se quedó sin sacrificios, el sumo sacerdote sin actividad, y el pueblo se quedó en el exilio sin practicar su culto religioso porque estaban acostumbrados a hacerlo en el templo, en un lugar físico, con tradiciones, con costumbres propias a un protocolo, a los estatutos y las ordenanzas que ellos tenían en la ley mosaica. Así que originalmente los fariseos tenían un deseo sincero, querían conservar en la nación el hecho de conectarse con Dios a través de los sacrificios, y básicamente comenzó el movimiento llamado como la sinagoga, que es a falta del templo, los hogares funcionaban muy bien para estudiar la ley. La ley que estaba compuesta por la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero se hicieron tan estrictos y tan puntillosos en la observancia de los estatutos mosaicos que le agregaron otro volumen más, lo que se conoce como el Talmud, que tenía 30 capítulos, que contaba con tradiciones orales, que las registraban en papel y respetaban tanto las tradiciones como los mandamientos, y esto generó un problema, y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos, Marcos 7:1, y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió Jesús y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Queridos hermanos, aquí el problema era el siguiente: habían puesto al mismo nivel de la palabra de Dios y sus mandamientos las tradiciones, al punto que se aferraban a la letra fría de lo que dice una doctrina y se olvidaban de lo esencial que era la misericordia, el valor de una persona ejemplo. Si el día de reposo una persona se enfermaba y Jesús en su misericordia quería sanarla, ellos realmente se molestaban porque decían que sanar era un trabajo. Así que todo el tiempo que un fariseo aparecía en escena era para contradecir a Jesús. Muy pocas veces aparecieron fariseos con intenciones sinceras en el corazón. Así que cuando uno usa la expresión fariseo, se está refiriendo al término separado. La palabra quiere decir parushim o parush, alguien que se separa del resto. Por eso usé el nombre al principio de esta meditación. Tenés que alejarte de las personas, guardar la distancia social. ¿Cuál era la distancia social que ellos habían creado con el resto de las personas comunes? En primer lugar, ellos pertenecían a la clase media y a la clase media alta. Ellos eran
comerciantes exitosos, por lo tanto tenían criados que hacían los trabajos para ellos. Pero las personas comunes, curtidores, pescadores, pastores de ovejas, agricultores, no tenían tiempo después de trabajar de sol a sol 10, 12 horas de ponerse a examinar al detalle lo que decía la ley de Dios. Por lo tanto, no estudiaban la ley, pero eran personas que sí respetaban y temían a Dios. Pero hay una parte de Gálatas que dice, maldito todo aquel que no tiene ley. Ellos se aferraban de tal manera a esas partes de la Escritura que directamente creaban un cerco imaginario y guardaban una distancia tal con las personas que ni siquiera podían tocarlas. Por eso cuando volvían del mercado se tenían que lavar 7, 8, 10 veces por día las manos, no porque estuvieran sucias, por las dudas hubiesen tocado a alguna persona que no era farisea. Según estudio de muchos sociólogos, tenemos la tendencia natural a crear grupos gregarios con aquellas personas que son afines a nosotros. Por ellos, generalmente, los fariseos no tenían amistades fuera del círculo cerrado de los fariseos. Llegaron a ser miles. Insisto que al principio de su origen, la intención era buena. Como en una iglesia cristiana puede ser muy buena la teología. Ellos creían en la vida después de la muerte, en el cielo y el infierno, creían en la soberanía de Dios, creían en la vida eterna y la resurrección, cosa que los saduceos no hacían. Sin embargo, una buena teología no te garantiza una vida espiritual, porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida, es el que vivifica. Por lo tanto, he observado en este tiempo que estamos aislados de la asistencia a un templo material, a un edificio, ya 2 meses y pico. De la misma manera, estos fariseos, cuando estuvieron sin templo, durante el periodo que se conoce como los 400 años de silencio, entre Nehemías, Esdras y Nehemías hasta Jesús, el nacimiento de Jesús, fue el momento, sobre todo un siglo y medio antes que Jesús naciera, que estaban con toda su plenitud, pero ya no eran un poder religioso, ahora eran un poder político y social. Siempre se acomodaban con el gobierno de turno, en este caso el Imperio Romano, porque para ellos la religión era una conveniencia, era un bienestar. Por eso de pronto aparece alguien sencillo como Jesús, que constantemente los contradecía, porque Jesús buscaba el meollo de la cuestión, Jesús miraba el corazón de las personas, Jesús veía la historia de vida detrás de una mujer pecadora, como la de Juan capítulo 4, como la mujer adúltera que la querían apedrear, como los leprosos, como los pescadores, que para un fariseo hasta le decían de segundo nivel, y ni hablar si no eran judíos, directamente le decían perros. O sea, el pecado de ellos, querido hermano, era el orgullo espiritual. Decían que tenían a Dios, pero por otro lado no se reconocían pecadores. Y yo encuentro algunas tendencias en muchas iglesias, en muchos cultos, muy centralistas, que alimentan el ego de una persona, al igual que un fariseo cuando oraba lo hacía en público, cuando ofrendaba hacía ruido para que todos miraran y veían cuánto dinero ponían. Ellos diezmaban, eso no estaba mal, pero lo hacían de una forma extrema para lograr un beneficio, porque eran muy interesados, no daban puntadas sin hilo, siempre buscaban su conveniencia o la de su familia. O sea que lo malo que había en ellos anulaba las buenas intenciones que tenían. Así que lo que Dios está mirando de las personas es no necesariamente el entorno, lo que hace o no hace, cómo se viste, sino lo que hay en su corazón. Porque lo que nos hace santos, como dice Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, es lo que tenemos internamente. Lo demás es pura apariencia. Así que ellos se creían que eran de una casta superior, como los elegidos. Y luego se conforma el Sanedrín, que eran más o menos 70 ancianos, de los cuales conversaban todo asunto y ya ni siquiera le daban importancia a la Torá y lo habían reemplazado por las tradiciones. Y ahí va la pregunta para que esta meditación no sea solo historia pasada
de un pueblo que todavía en la actualidad sigue más o menos alineado con lo que es el judaísmo ortodoxo, que tiene más o menos la misma actitud separatista, sectaria, camarillista, o sea, como que los demás no estamos en esa línea de vida o de intelectualidad. Ellos conocían de memoria no solo la Torá, sino el Talmud, las tradiciones de los ancianos. Y Jesús les dice, pero ¿qué problema hay con que una persona no se lave las manos antes de comer? Ahora estamos obsesionados con lavarnos las manos porque no queremos que una bacteria o un virus nos amenace la vida física y tememos perder la vida. Jesús, sin embargo, les dice que lo que sale del corazón, eso nos hace personas miserables y contaminadas. Como lo narra al final de capítulo 7 cuando dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas salen de dentro del corazón. Querido hermano, querido amigo, en este tiempo que estamos privados de reunirnos, todos los días oro que el Señor produzca un verdadero avivamiento en su iglesia y deseando que el Señor nos pueda vaciar de toda tradición. ¿Qué quiere decir la palabra tradición? Es costumbre que se transmite de una generación a otra. Yo te invito a que podamos romper los protocolos. Se pueden adquirir nuevas expresiones, nuevas prácticas, sin perder la esencia. Sí, querido hermano, hay grupos de folclore que se llaman precisamente así, defensores de la tradición, o mejor dicho, toda la vida lo hicimos así porque este pueblo lo hizo así. Es como querer enseñarle a una persona de 70 años que pueda cambiar un hábito, por más que sea bueno, y querer mostrarle otra forma más efectiva de hacer lo mismo, pero a través de otro mecanismo. Y ¿sabes una cosa? Esa persona que a lo largo de 30, 40 años hizo las cosas así, es muy probable que no quiera cambiar, porque le tiene miedo al nuevo concepto, a un nuevo aprendizaje, porque somos, tal vez una mala expresión que usamos, animales de costumbre. Eso quiere decir, siempre hacemos las cosas de la misma manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera nos da una falsa seguridad. Yo te invito, querido hermano, querido amigo, a que puedas romper los protocolos, pero no los de salubridad que estamos respetando como sociedad, como ciudad aquí en Santo Tomé, sino los espirituales, que te permitas hacer las cosas de una forma diferente. Conocí al Señor a los 14 años y a los 17 años empecé a estudiar la Biblia. Y sabes una cosa, en ese tiempo tenía el concepto de que a Dios se lo estudiaba y que a Dios no se lo sentía. ¿Qué quiere decir esto? Estaba muy interesado en conocer los nombres de Dios, las dispensaciones. Es más, había aprendido a mirar de una forma despectiva al que no estaba interesado en estudiar la Biblia de la misma manera que yo. Y eso es un grave error. Eso no es otra cosa que orgullo espiritual. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que al Señor también se lo siente. Y que nos han dicho que el Señor solamente habla a través de la palabra y la oración, cuando Dios está dispuesto a hablarnos todos los días a través de la mirada de un niño, de una flor, de una circunstancia, a través de su Hijo Jesucristo, de forma fresca, el Señor me habla, sin estar atado a una tradición. A veces nos paramos, nos sentamos, oramos de una determinada forma, cambiamos la voz, usamos liturgias y modismos que tienen que ver con religión. Y por ahí nuestro corazón está frío como un témpano. Y lo que Dios quiere es que seamos santos en el corazón y luego la forma, no importa, puede cambiar. Anoté algunas diferencias entre lo que es religión y relación, entre lo que es Espíritu Santo y tradición. Cuando uno va a una iglesia o a un culto que sigue una religión, generalmente todos los detalles parecen más un circo armado. Sin embargo, cuando uno va a una reunión donde se siente la presencia de Dios, hay sencillez de corazón. La religión mira las formas, cuando la fe
y la relación con Dios procura el fondo de las cosas. La religión se basa en un programa, la fe se basa en personas. La religión busca un esquema, una estructura. La fe tiene sensibilidad espiritual. En la religión todo está prohibido. La fe hasta parecería que es espontánea y a veces transgresora, porque va por lo nuevo, porque se concentra en la esperanza futura, no las tradiciones del pasado. La religión nos esclaviza, la fe nos libera. Y Dios nos llamó a tener una vida espiritual. Querido hermano, querido amigo, cuidado con las tradiciones. ¿Nunca escuchaste la frase siguiente? Siempre lo hicimos así. Nuestros mensajes siempre duraron media hora. Siempre tuvo que haber 3 canciones. Siempre es necesario estar vestidos de determinada manera. Y lo que Dios busca es que en el fondo del corazón nosotros tengamos un amor que crezca por su persona, por su presencia, y nunca una tradición va a invalidar un mandamiento de Dios. El mandamiento es que amemos al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a Dios mismo, cosa que los fariseos habían dejado de hacer. Ya no amaban al prójimo, ni siquiera lo tocaban, pasaban a 2 metros de distancia. Ellos se creían superiores. Cuidado con el pecado del orgullo. Es tan viejo como el hombre mismo. El orgullo se gestó en el corazón de Lucero, que era el ángel guardián, y luego fue Satanás a causa del orgullo. Por el orgullo cayeron siervos, cayeron reinos. Por el orgullo Saúl quería matar a David. Por el orgullo en el Nuevo Testamento grandes hombres de Dios no fueron usados por Dios. Alejandro, Diótrefes, porque buscaban el primer lugar. Quiera Dios que nuestra amada congregación en Santo Tomé pueda pasar este tiempo de zarandeo, donde tiene que quedar esencialmente lo que vale, lo que permanece, el amor cristiano. Y tenemos que depurar todas aquellas costumbres, prácticas o actividades que tienen que ver tal vez con tradiciones. Una tradición puede ser buena o mala, pero no deja de ser eso, una tradición que tuvo un punto de origen que no es divino, sino es un implemento humano que puede renovarse por otro más efectivo. Que este tiempo sea un tiempo de cambios, que este tiempo sea un tiempo donde podamos ver la poderosa mano de Dios obrando primeramente en nuestros corazones, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, hacia dónde nos proyectemos como iglesia, tenga que ver con la frescura de la presencia de Dios, que no tenga que ver con el legalismo. Los fariseos habían caído en el legalismo, se aferraban de la ley, querían ser, como esa frase muy vulgar, más santos que Dios, o como diríamos hoy, más papistas que el Papa. Tengamos misericordia, que eso no nos va a hacer menos justos, porque si nuestros corazones se inflaman por la presencia de Dios, seguramente lo que vamos a irradiar va a ser espiritual, vamos a bendecir, vamos a alcanzar a los que están de más, sin pensar tanto en los detalles, en las reuniones, en los cultos, en los programas, en la música, en la liturgia. Todo eso muchas veces es complementario. Lo que vale es personas de limpio corazón, que amen a Dios y que quieran honrarlo a través de la obediencia. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Querido amigo, si tenés alguna religión que te llenó de tradiciones, de prácticas tediosas, aburridas, que no sentís la presencia de Dios, tal vez tenés que evaluar, tenés que poner allí en el tamid y poder fijarte si lo que te enseñaron es lo correcto. A veces somos leales a los maestros del pasado y tenemos que ser leales a nuestra conciencia, leales a nuestro corazón y por sobre todas las cosas, leales a los mandamientos de Dios que son para nuestra bendición, son para nuestra plenitud de vida. Que el Señor te bendiga, querido hermano.
Muy buenas tardes, querida iglesia. En este momento vamos a tener una reflexión acerca de la obra de Jesús. Miren, todos en alguna oportunidad hemos visto un anillo de compromiso, un anillo de casados. El significado del anillo es recordar a todos, a los que portan el anillo, pero no solamente a ellos, sino también a todos, recordar el compromiso que ellos han tomado de amor eterno ante Dios. De la misma manera, la cena del Señor nos recuerda a nosotros el compromiso de Dios de enviar a Jesucristo, su Hijo, y derramar su sangre en favor de cada uno de nosotros. Hay un problema. El problema de la humanidad es que muchas veces olvida. En el texto que leíamos al principio, hay una frase muy linda que decía, hagan esto en memoria de mí. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Si nosotros hacemos una simple búsqueda de Google y ponemos la palabra memoria, no va a salir como la capacidad de recordar. Da la idea de como que si la memoria no se ejercita, la memoria se atrofia. Y en este caso, cuando nosotros olvidamos la obra de Cristo, cuando no nos acercamos a la cruz lo suficiente, cuando no tenemos presente a Cristo, nos olvidamos. Nos olvidamos de su obra. Qué importante que es que en esta tarde nosotros podamos hacer memoria de esa obra en favor nuestro y que podamos agradecer, que podamos tener presente lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros y podamos agradecer, hermanos, y podamos orar. Así que, hermano, te invito a que en este momento puedas en lo personal elevar una oración a Dios de agradecimiento, elevar una oración a Dios de adoración, de reconocimiento por lo que Él hizo por nosotros cuando nosotros no merecíamos nada. Participamos de los símbolos.
Llegamos así al final del encuentro del día de hoy y realmente deseamos que hayas podido disfrutar de cada momento. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios, escuchar de su palabra y seguramente Dios ha hablado y ha marcado cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que ajustar, pero qué hermoso es saber que Dios siempre nos habla con amor y deseamos que realmente Dios te bendiga a vos, a tu familia. Y si ahora me lo permitís, quisiera orar por vos, ahí que estás en casa, para que el Señor bendiga tu vida y la de tus seres queridos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por este hermoso momento donde escuchamos tu palabra, donde tú nos hablas con amor, donde tú muestras qué debemos hacer. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a poder obedecerte, a poder aplicar lo que hemos aprendido en el día de hoy, para que podamos, Dios, buscar tu voluntad y seguirla y hacerla, Señor, porque sabemos de que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, pero también tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Dios, te damos porque podemos saber de que eres nuestro Dios, pero eres nuestro Padre. Y porque eres nuestro Padre, quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, Dios, quiero en este momento pedirte por cada uno de los que están viendo este video, para que tú le bendigas, para que tú le guíes en cada decisión que deban tomar. Señor, bendice cada familia, cada persona que aún quizás no te conoce y está luchando con distintas cosas, para que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan a través de este video conocerte y puedan entregar su vida a ti, Señor. Gracias te damos por cada uno de nosotros que hemos escuchado tu voz y queremos pedirte, Dios, que nos ayude a obedecerla. Gracias te damos por todas las cosas que nos das. Gracias porque tú eres un Dios que provees, un Dios que proteges, un Dios que nos amas. Por eso, Señor, te agradecemos por tu amor y porque tu amor lo mostraste al morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo no agradecerte y cómo no alabarte y cómo no exaltarte? Señor, te alabamos y queremos pedirte que bendigas el resto de esta semana, Señor, y que en todo momento podamos adorarte y podamos glorificarte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, llegamos así entonces al final del encuentro del día de hoy y queremos pedirte que nos sigas en las redes sociales y no te olvides del día miércoles, lo vamos a hacer a través de Zoom y vamos a ir indicando a través de los grupos de cómo va a ser el encuentro del día miércoles y también seguramente vas a poder seguirnos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.